Hola, ¿cómo estás? Bueno, te quiero hablar un poquito sobre Proyecto Sentido. Eh, ¿Por qué es tan importante ir a ver nuestro Proyecto Sentido cuando estamos en la consulta? Bueno, es una etapa, primero y principal, que abarca desde los 9 meses al año antes de nuestra concepción hasta los 3 añitos de vida, ¿sí? Pasando por el embarazo. Entonces, toda persona es el proyecto de algo o de alguien, ¿sí? Porque a veces eh, decimos, no, mi mamá no me buscó. Bueno, a lo mejor no buscó de manera inconsciente, pero estaba como tomada por una familia, por una sociedad o por un sistema. eh, Somos también parte de, de una raza, de una especie. Entonces a veces nuestro proyecto va más allá de dos individuos, ¿sí? Entonces, en ese transcurso, mientras que todavía no habíamos sido concebidos, mientras que estábamos en la panza de mamá o hasta nuestros 3 añitos de vida aproximadamente, sucedían cosas y mamá y papá o nuestro sistema familiar tenía emociones que a lo mejor no las expresaba, que a lo mejor no las podía resolver. Bueno, todo eso está en nuestro proyecto sentido. Por eso se llama así, porque somos un proyecto con sentimientos de quienes nos rodeaban. Un niño es puro amor y por pertenecer a una familia, a un sistema familiar, por pertenecer a una comunidad, eh, bueno, pero primero sí, lo que necesita es pertenecer a la familia, pertenecer a ese vínculo con mamá y papá. Entonces, para eso toma cosas del sistema familiar y después aparecen cuando somos grandes, cuando somos adultos o a lo mejor cuando somos niños, aparecen síntomas que no sabemos de dónde vienen. Bueno, quizás haya sido algo que hemos tomado eh, en nuestro proyecto sentido. Por ejemplo, y es algo que espero que se pueda comprender, a lo mejor venimos a salvar a una mamá, así como lo oyen. A lo mejor había una mamá que estaba muy triste y entonces para mantenerse en la vida eh, deciden tener un hijo. Bueno, ese niño quizás toma situaciones de mamá que no le hacían quedarse en la vida porque él necesita que mamá viva y entonces a lo mejor se enferma. O a lo mejor de grande siente la necesidad de estar asistiendo y acompañando a esa mamá. Bueno, siempre no quiere decir que porque algo suceda en el proyecto sentido, algo traumático, va a influir, ¿sí? Sí, siempre vamos a buscar desde el síntoma hacia el proyecto sentido. Por ejemplo, si mamá y papá perdieron un hermanito y no podían con ese duelo, con esa tristeza y deciden o no deciden, simplemente viene otro bebé porque a veces la decisión no es a nivel consciente. Entonces en el proyecto sentido de ese bebé viene a reemplazar a un hermano. Entonces a lo mejor eh, nunca puede tener un primer puesto en el trabajo, o a lo mejor siempre está ayudando a los amigos. Bueno, se puede manifestar de diferentes formas. Eh, por supuesto que las situaciones positivas también se transmiten. Lo que pasa que en 5 años suceden muchas cosas y mamá va cambiando de estados de ánimo, mamá o el entorno familiar. Entonces eso va influenciando en nuestro proyecto sentido. Por eso a veces cuando nos vemos tan diferentes no podemos a veces entendernos.
Pero bueno, está ahí el proyecto sentido condicionándonos. Sumado a eso, las memorias que traemos de nuestro clan. Pero bueno, por ejemplo, si la necesidad de mamá, lo que más necesitaba mamá era irse a su casa propia porque a lo mejor estaban viviendo con los abuelos y se sentía incómoda, se sentía invadida o simplemente quería irse a otra casa y lo deseaba mucho, a lo mejor ese niño luego de adulto vaya a tener muchas casas o a lo mejor es albañil y hace casas. ¿Por qué? Porque bueno, está reparando esa necesidad que hubo en el proyecto sentido. Porque todo lo que da vida, todo lo que da por resultado vida, necesitamos repetirlo. Entonces es como un mandato eso, ¿sí? Todo lo que estuvo en nuestro proyecto sentido. Por ejemplo, si en nuestro proyecto sentido papá perdió casas y estuvo depresivo un mes, entonces yo a lo mejor necesite un hombre que haya perdido algo y que esté atrapado en ese dolor, porque es lo que estuvo en mi proyecto sentido. O a lo mejor si faltó el alimento, quizás yo necesite tener un supermercado, un almacén, un kiosco o las alacenas siempre llenas. ¿Por qué? Porque hay memorias de que faltó el alimento. O a lo mejor yo repita siempre estando necesitando, con necesidad de alimento, por ejemplo. O trabajando en una empresa donde se fabrique alimento. Entonces, bueno, una situación se puede manifestar en diferentes otras situaciones. Bueno, ejemplos habría un montón, pero creo que ya con eso se entiende, ¿sí? Que son alrededor de 5 años, donde hay vivencias, donde hay situaciones traumáticas, y bueno, como dieron por resultado que nuestras células se estuvieran multiplicando, necesitamos atraerlo a nuestra vida hasta hacerlo consciente.